buenas tardes. Mi nombre es Carla Leticia Valdez Ruiz y yo voy a presentarles información sobre el órgano que es el corazón. Bueno, el corazón es uno de los órganos principales del cuerpo, cuyo funcionamiento garantiza la vida de las personas. Es considerado el órgano principal del aparato circulatorio y tiene como función principal abastecer de sangre a cada uno de los órganos del cuerpo. Está ubicado en la cavidad torácica, en un músculo de tipo hueco y con forma piramidal. Puede llegar a pesar aproximadamente unos 270 gramos en un ser humano adulto. Su tamaño se asemeja al de un puño cerrado. Está dividido en 4 partes: 2 partes superiores llamadas aurículas y 2 partes inferiores llamadas ventrículos. Su movimiento de bombeo, mediante el cual ingresa y egresa la sangre, se denomina sístole y diástole. La ubicación del corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del tórax y presente a una leve inclinación hacia el lado izquierdo del cuerpo humano. Como aquí lo podemos ver, ahí podemos ver nuestros pulmones, se encuentra en el centro del tórax y con su leve inclinación. Podemos ver que en esta parte se encuentra la aorta, el troco pulmonar arterial, el apecio cardíaco, que es el de aquí, y la vena cava superior. Sus principales características es porque es una bomba muscular que continuamente la sangre por medio de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. Está compuesto por 4 compartimientos, que son las que les acabo de decir, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho a través de la válvula triscúpide y a la salida del ventrículo derecho se encuentra la válvula pulmonar. La sangre venosa de todo el cuerpo con poco oxígeno llega a la aurícula derecha y es bombeada por el ventrículo derecho a los pulmones para que pueda oxigenarse y convertirse en sangre arterial, roja y con mucho oxígeno. Por otro lado, la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y a la salida del ventrículo izquierdo se encuentra la válvula aórtica. Esta sangre ya está oxigenada en los pulmones y llega a la aurícula izquierda y es bombeada a la alta presión por el ventrículo izquierdo, para que la aorta con todas sus ramas arteriales pueda irrigar y oxigenar todo el organismo. El corazón, como bomba muscular, necesita ser alimentado para mantener su función vital. Entonces, el músculo del corazón se consigue mediante las arterias coronarias y sus ramas. De estas es donde se alimenta. Las arterias transportan la sangre en esta última y se encuentran en el oxígeno necesario para el músculo cardíaco y de esta forma realiza todo su funcionamiento correctamente. Su descripción anatómica es un órgano muscular, que es un miocardio, situado en el mediastino medio y cubierto en parte por pulmones, que tiene como misión impulsar la sangre para ser distribuida a los tejidos. Cuenta con 4 cámaras o 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Están separadas por un tabique muscular y a su vez las aurículas están separadas por 2 ventrículos por un plano valvular. La sangre venosa procedente de la circulación de todo el cuerpo vuelve al corazón y por las venas cava superior e inferior, entrando por la aurícula derecha. Por la vena cava superior ingresa la sangre que procede de la cabeza y los brazos, y por la cava inferior la sangre proviene del abdomen y las piernas. Esta sangre provee oxígeno que ha dejado de parte en el organismo. Como ya se los expliqué, en esta forma es donde la arteria pulmonar pasa la sangre y va distribuida. Aquí podemos ver dónde está la cava vena superior, que por ahí va pasando la aurícula derecha y la válvula triscúpide. En el caso del ventrículo derecho, la válvula pulmonar va hacia la arteria pulmonar y sale. En la aurícula izquierda y va para la válvula mitral y de ahí al ventrículo izquierdo. Y es ahí donde va entrando y saliendo. El corazón. Bueno, desde la aurícula a través de la válvula
triscúpide, la sangre pasa a otra cámara del corazón, que es el ventrículo derecho. Y de aquí, a través de la válvula pulmonar, por la arteria pulmonar, llega a los pulmones, donde se carga de oxígeno para que tomamos la respiración. La sangre, ya oxigenada, vuelve al corazón y a la aurícula izquierda. Por las venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas, desde aquí pasando por la válvula mitral, llega un ventrículo izquierdo, que es el principal motor de la sangre hacia el resto del cuerpo de la válvula aórtica de la sangre oxigenada para ser distribuida a los diferentes órganos. Las válvulas auriculoventriculares tienen como función el evitar el reflujo hacia las aurículas cuando se producen al sistole ventricular. Estas válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, realizan la misma función entre las arterias aorta y pulmonar y ventrículos en la diástole. La unidireccionalidad sanguínea se debe al sistema de válvulas. El corazón está envuelto por el pericardio, que forma una cavidad membranosa en la que hay una pequeña cantidad de líquido, el líquido pericardio. Este líquido sirve de lubricante y amortiguador de los movimientos cardíacos. Tiene una parte de la membrana que envuelve el corazón, pericardio visceral, para luego hacer un repliegue formando un pericardio parietal. Este pericardio, además de facilitar la movilidad del corazón, actúa como sistema de control limitante para la distensión cardíaca que se produce cuando es el llenado sanguíneo. El sistema vascular. El sistema vascular se distingue por 2 circuitos: la circulación pulmonar, que va desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda, pasando por el pulmón para oxigenar la sangre, y la circulación sistemática, que se inicia en el ventrículo izquierdo y finaliza en la aurícula derecha, y disminuye la sangre al resto de los órganos del cuerpo. Desde el corazón, o sea, en el ventrículo izquierdo, la sangre sale por la arteria aorta, que se va dividiendo en la arteria más pequeña hasta llegar a las arterias microscópicas, llamadas arteriolas. En esto, sus vasos de resistencia, responsables de regular el flujo sanguíneo, terminan en unos vasos muy finos, que son llamados capilares. Estos vasos de intercambio, que forman como una extensa red de distribución para todos los tejidos corporales, la sangre recogida de los tejidos mediante los capilares venosos es una red que confluye en vasos venosos cada vez mayores, constituyendo las venulas. La influencia de estas es que da lugar a venas mayores hasta formar venas cava superior e inferior, que conduce de la sangre a la aurícula derecha del corazón. Bien, aquí podemos ver la imagen que los capilares del intercambio entre estos gases es entre los pulmones, en el circuito pulmonar. Del lado derecho están las venas izquierdo están las venas pulmonares, y del lado derecho las arterias pulmonares. Todo ese circuito es como se muestra ahí, como lo acabo de explicar, que va desde las venas cava, la arteria aorta, y cada una va pasando por donde tendría que ser, que es las venas cava pasan por el aurículo derecho y salen por las arterias pulmonares. Continuando con el tema, es que las paredes de los vasos, que son la arteria, arteriolas, capilares, vénulas y venas, especialmente tienen la misma constitución. Uno es la túnica íntima, constituida por células endoteliales y es en contacto con la sangre. 2. Túnica medial, formada por tejido muscular que contiene elastina y fibras de colágeno y está rodeada en ambas caras por tejido elástico. 3. Es la túnica adventicia, que es la capa de tejido conectivo y que tiene la misión de fijar el vaso sanguíneo en su sitio. Estos vasos se diferencian por el porcentaje de cada uno de los componentes. Proporciona la característica particular del funcionamiento de diferentes vasos sanguíneos. La función principal del corazón es el responsable de entregar la circulación de la sangre y el transporte de alimentos en todas las partes de la carrocería. Esta tarea continúa
Continúa eleva el papel del corazón en un órgano vital cuya operación normal se requiere constante. El ciclo de la sangre o el bombeo del corazón, llamado el ciclo cardíaco, se asegura de que la sangre está distribuida en la carrocería. Su distribución del oxígeno comienza cuando la sangre libre de oxígeno entra en el corazón a través del arterio derecho, entra en el ventrículo derecho y entra en los pulmones para el repuesto del oxígeno y la baja del dióxido de carbono. En la transferencia es en las cámaras izquierdas, alistando para redistribución cerca de 5 o 6 litros de sangre que circulan por ella, como aquí lo muestra la imagen. La irrigación del corazón se encuentra arterialmente por dos ramas de la arteria aorta ascendente, llamadas arterias coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Dichas arterias irrigan el miocardio y el epicardio. El endocardio está irrigado por difusión. La arteria coronaria izquierda nace del ostium de la aorta. Su calibre en un adulto es aproximadamente de 3 a 4 milímetros. En su nacimiento forma el tronco de la coronaria izquierda de una longitud de 3 a 4 centímetros. En lo mismo se relaciona por detrás de un tronco de la arteria pulmonar, luego se inclina hacia la izquierda y por último abajo y adelante inmediatamente de una bifurca, dando en sus dos ramas terminales descendente anterior y circunfleja. La arteria descendente anterior, que es la arteria descendente anterior, va a ir descendiendo por un surco interventricular anterior hasta llegar al vértice del corazón, que lo bordea de 1.5 centímetros aproximadamente por detrás y a la derecha. Pasa así a la cara inferior donde termina y esta arteria posee numerosas ramas colaterales del ventrículo izquierdo. En la arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular, dirigiéndose hacia la izquierda y termina a través de las ramas auriculoventriculares. En la cara inferior del ventrículo izquierdo, sus colaterales son ramas auriculares anteriores, intermedias y anatómicas. Por lo tanto, el territorio que irriga la arteria coronaria izquierda son la aurícula izquierda, casi la totalidad del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y la mayor parte del tabique interventricular, que es 2/3 de las partes anteriores, incluido el haz auriculoventricular del tejido de conducción y el nodo sinusoidal del 40% de personas. La irrigación de la arteria del corazón es como ya se los había explicado. Las arterias coronarias, primeras ramas de la aorta, irrigan el miocardio y el pericardio. Se originan de los senos aórticos correspondientes a las ramas cortas, como lo vemos aquí. La arteria coronaria derecha nace del seno de la aorta. Tiene un calibre de 3 a 4 milímetros aproximadamente. Su trayecto la conduce hacia abajo, hacia adelante y a la derecha por el surco auroventricular. Luego gira y se dirige hacia la izquierda por la cara posterior del surco y le da rama terminal en el 90% descendente posterior. Esta arteria irriga en la aurícula derecha casi todo el ventrículo derecho, cara inferior del ventrículo izquierdo y un tercio de parte posterior del tabique interverticular, el nudo auroventricular y en el 55% de los casos el nodo sinusoidal. Su inervación es en el pericardio, tejido conjuntivo y paredes del corazón. Tiene receptores que llevan a los impulsos eferentes por axones periféricos, sensoriales a los plexos simpáticos por sus ganglios C2 a C4, en donde se localizan los cuerpos de las neuronas. La inervación sináptica eferente se origina en la médula espinal al nivel torácico superior, en los ganglios cervicales superior, medio e inferior. Estos dan lugar a los nervios cardíacos superiores e medio inferior para constituir el unirse a un plexo cardíaco.
El sistema simpático inerva todo el corazón y el parasináptico inerva el nodo sinusal auricular, el nodo AB y los troncos principales de las coronarias, siendo su distribución a los ventrículos muy pobres. De esta forma es como se inerva, que como bien lo dijimos va de sus ganglios C2 a C4, que es donde está el parasimpático y simpático. Está la corteza, el tronco encefálico y el cerebelo, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el sistema de circulación cardíaca. El drenaje linfático. La linfa debe pasar a través de los ganglios linfáticos, estructuras redondas y pequeñas que filtran las bacterias de los residuos y otras toxinas, y además contienen glóbulos blancos que combaten infecciones. El sistema linfático es un sistema paralelo al sistema circulatorio. Su principal función es devolver la sangre de líquidos y los solutos en exceso de intersticio. La otra función esencial que tiene el sistema linfático es la función inmunitaria. Su composición es que el corazón esté constituido por la composición del corazón está constituido por dos aurículas que reciben sangre y dos ventrículos, como bien ya lo dijimos, que son las verdaderas bombas del corazón. El ventrículo izquierdo bombea sangre a la aorta, la cual envía sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. Como ya lo explicamos, hay la parte de las aurículas que reciben la sangre son las que llevan sangre oxigenada y las que no llevan sangre oxigenada. Aquí, como podemos ver, está la vena cava superior, la aorta, la aurícula derecha, ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Las patologías que constituyen a este órgano puede ser arritmia, que se refiere a un ritmo cardíaco irregular. Ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no están funcionando adecuadamente y el resultado es que el corazón puede latir demasiado rápido o demasiado lento o de forma errática. Otra patología es el infarto de miocardio, también conocido como ataque cardíaco. El infarto de miocardio implica una interrupción en el flujo de la sangre al corazón. Esto puede dañar o destruir parte del músculo cardíaco. La causa más común de un ataque cardíaco es la placa o un coágulo de sangre. Alguna otra patología es la estenosis aórtica. Esta es porque la válvula pulmonar es gruesa y fusionada y no se abre correctamente. Esto dificulta que el corazón bombee sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y restringe el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta. Aquí se encuentran mis referencias. Muchísimas gracias por su atención.